Bueno, muy buenas tardes. Primero de todo agradecer vuestra presencia esta tarde aquí. Dar gracias en primer lugar a David que nos acompaña esta tarde pues, para hablar de un tema que creo que es bastante interesante y bastante desconocido por parte de la mayoría de la gente de Camuñas. Yo creo que es un tema muy interesante, lo estábamos comentando ahora, puesto que tiene una trascendencia no solo a nivel local, lo que afectó el tema del federalismo y el cantonalismo y el movimiento cantonal a nivel local, a nivel de Camuñas, sino a nivel nacional y en el contexto político que se encuadra. David contactó con el Ayuntamiento de Camuñas, nos comentó que quería visitar Camuñas y tal, porque tenía referencias de que aquí en Camuñas se había dado pues eso, un movimiento de tipo cantonalista, de tipo federalista y demás. Contactó a través del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, contactó también con Florentino, que lo tenemos aquí presente también, y Florentino Caballero, y bueno, pues concretamos un día en ir al archivo de Camuñas, echar un vistazo a ver si había alguna información relativa al asunto y demás, y también pues en este caso Florentino, que aportara como gran conocedor, creo, que es de la historia de Camuñas y los personajes relevantes de Camuñas, aportara pues su granito de arena a este respecto y por lo menos a mí la verdad que el día que compartimos y demás me resultó, pues como lo dice, una bocanada de aire fresco. Yo que venía de pasar días oscuros, si se puede decir así, pues la verdad es que compartir una mañana con ellos fue, pues eso, fue una muy buena experiencia y sobre todo lo que se suele decir, que se aprende muchas veces no solo de leer y de estudiar, sino que se aprende casi más de escuchar a personas que te pueden aportar pues eso, su conocimiento, su experiencia y su trayectoria. Bueno, no me quiero extender más y bueno, os voy a hacer una pequeña presentación de David y ya lo dejaré, que es el que nos tiene que pues eso, deleitar con su trabajo y con su esfuerzo sobre este tema. David Morales Díaz es natural de Talavera de la Reina, nació en el año 78, es licenciado en Historia en la UNED, en el año 2014, posee un máster en la España contemporánea en el contexto internacional por la misma universidad en el 2018. Actualmente se encuentra cargando la investigación del tema que da cuerpo a su tesis, que es el movimiento obrero en la provincia de Toledo entre los años 1868 y 1930, de la cual se extrae la comunicación que ha traído hoy a Camuñas. Ya que en un apartado de la misma profundiza en el origen del movimiento obrero en la Mancha Alta Toledana. Ha publicado varios artículos de investigación en revistas especializadas en historia, como El golpe de Estado de Primo de Rivera a través de la prensa nacional, en la revista Historia Autónoma de la Universidad Autónoma de Madrid, o Republicanismo y Movimiento Obrero en la provincia de Toledo, 1870-1914. Está pendiente de publicación en la revista Vínculos de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, su ámbito de estudio se centra en la historia de las culturas políticas en el periodo de la Restauración. También ha publicado varios artículos en el ámbito local en la revista Alcalde de la UNED de Talavera de la Reina, de la cual es coordinador, y 3 libros sobre la temática local sobre personalidades y localidades de la comarca donde reside. Por otra parte, David también es profesor tutor de la UNED en el centro de Talavera de la Reina desde el año 2016 en varias asignaturas centradas en la historia y en el arte contemporáneo, y es el secretario de este centro de la UNED de Talavera de la Reina desde el año 2021. La comunicación que presenta hoy aquí en Camuñas viene directamente a exponerse públicamente desde el Congreso Internacional sobre Cantonalismo que tuvo lugar hace mes y medio en Cartagena, donde diferentes expertos sobre este episodio de la historia de España estuvieron conmemorando de esta manera los 150 años de un fenómeno político y social de la historia de nuestro país y de nuestra localidad. Está pendiente de publicación lo que vamos a oír hoy en esta revista de Sociología Histórica de la Universidad de Murcia. También decir que, bueno, que es parte de la tesis doctoral de David y que, bueno, pues que lo que he dicho
convencidísimos de que haya pensado también en recoger ese pedacito de la historia que nos toca a nosotros a Coruñas dentro de este tema tan interesante. Y sin más preámbulos, os dejo con David. Bueno, muchas gracias. José María, ¿me escucháis bien? Sí. Es que tiendo a gritar mucho. Como doy clase más o menos así, pues también se escucha bien, ¿no? Vale, se está emitiendo por YouTube, pues si alguno también lo quiere, no me escucha bien, lo puede ver por YouTube ahora directamente, creo. Muchas gracias, José María. Antes de nada os quiero dar la bienvenida. Bueno, os quiero agradecer que estéis esta tarde aquí, esta tarde de sábado, a perder un poquito el tiempo conmigo o escuchándome. No voy a extenderme mucho porque hablar de estos temas a lo mejor no es muy atractivo para un sábado por la tarde, habiendo fútbol. Podemos estar en el bar, que a mí también me gustaría, pero prefiero exponer esto ya que lo he traído, ¿no? Y quiero agradecer antes de nada a José María por su presentación y por estar aquí conmigo, al Ayuntamiento de Camuñas por cederme el espacio y por abrirme las puertas a continuar en esta investigación, bueno, a terminar esta investigación, porque mi tesis doctoral precisamente ha sido entregada ya a mi director de tesis hace escasamente una semana y media y la están revisando, ¿no? Y dentro de esa tesis, que tiene casi 600 páginas, hay un pequeño apartado que está dedicado al movimiento cantonal y su relación con el movimiento obrero, el regionalismo y el federalismo, que es lo que están viendo en la pantalla, y aparece Camuñas. Y bueno, por profundizar un poquito en esta cuestión en la provincia de Toledo, pues ahora les voy a explicar más adelante qué relación tiene el movimiento obrero con el efímero, por así decirlo, cantón de Camuñas. También quiero agradecer a Pedro Gallego, que fue la primera persona que se puso en contacto conmigo cuando yo lancé la sonda por las redes sociales, porque ahora, afortunadamente, las redes sociales, aunque dan muchos problemas, en ciertos aspectos también sirven para este tipo de cosas o para poder investigar incluso. Y fue la persona que me puso en contacto con Florentino Caballero, que está aquí, muchas gracias por asistir, y que me abrió las puertas junto a José María para poder hacerme con la documentación necesaria, escasa, eso sí, y con los testimonios que he añadido a esta investigación. También quiero dar las gracias a Elda por la matraca que te he dado durante unos días hasta que hemos conseguido que esto funciona, y a Cecilia, que no está aquí porque creo que está en Talavera de la Reina, donde yo soy natural, creo que lo ha dicho, no sé si tocando, ¿no? En una orquesta. O sea, hemos intercambiado los roles y hoy me toca estar aquí presentando esta comunicación. Miren, venir a hablar desde Talavera de la Reina a un pueblo como Camuñas, alguien que es de fuera, a veces, y esto lo digo sinceramente y voy a ser totalmente sincero, me he encontrado a veces con problemas porque he hecho otras investigaciones en otros pueblos locales y la gente a veces lo siente como un intrusismo, ¿no? Un intrusismo de la historia local, como que se está pervirtiendo, como quién es esta persona que viene de fuera a explicarnos lo que es la historia del pueblo, que ya la sabemos, ¿no? que está ahí y que no tiene por qué cambiarse o por qué modificarse. Si ya mi padre o mi abuelo me decía esto, ¿por qué va a venir alguien a decirme justamente lo contrario? La historia está considerada como una ciencia que evoluciona precisamente por el método dialéctico, es decir, por confrontar ideas, confrontar argumentos, ¿no? Y sacar conclusiones. Cuando esas conclusiones se refutan o se afirman, la ciencia histórica avanza. Y precisamente esta pequeña investigación. ¿Hay algún historiador en la sala? ¿No? Así me hablan, me voy a meter en un lío, digo, ¿no? Pero así funciona la historia, ¿no? Y precisamente Camuñas entra dentro de la historia de España en un momento clave, como es la Primera República, que hace 150 años en este 2023, y dentro de lo que se conoce como el movimiento cantonal. Como bien ha dicho José María, hace un mes y medio estuve en Cartagena porque se organizó un congreso internacional donde vino gente de Portugal, vino gente de la Universidad de la Sorbona de París, diferentes especialistas de toda España. Yo presenté una comunicación con esto que vamos a ver aquí, más cortita porque allí te da menos tiempo a ver más gente, y lo estuve exponiendo. Es decir,
Camuñas estuvo presente en un congreso internacional dedicado al movimiento cantonal, y mi comunicación, pues como bien ha dicho José María, se va a publicar en una revista de la Universidad de Murcia que se llama Sociología Histórica, seguramente pues para finales de año o principios del año que viene. Las publicaciones científicas suelen tardar bastante por este motivo. Y bueno, pues voy a empezar con la exposición porque tiendo a hablar bastante, y si levantarme la mano y pararme y decir, oye, deja de hablar ya y pasa a la diapositiva y cambia de tema, ¿vale? Que a veces me pasa en clase y los chicos se aburren. Bueno, el Cantón de Camuñas, republicanismo, federalismo y movimiento obrero. Mucha tela que cortar en ese primer título, ¿no? Tal y como se expone. He robado esta fotografía porque, lógicamente, en el 19, yo creo que no habrá ninguna de ellas, corregirme si me equivoco, si hay alguna fotografía del 19, alguna habrá, quizás de diputados o más antes, pero como digo, en esta que aparece el pueblo más representativa, pues la pongo, ¿no? Como tal. Y lo primero que hacemos al presentar un trabajo de investigación, los historiadores, es buscar el motivo, el porqué y la justificación para emprender esa investigación. Como bien les he dicho, esto parte de mi tesis doctoral, que trata sobre el movimiento obrero en la provincia de Toledo. Es decir, cuando terminé el máster en Historia Contemporánea, en el que estuve investigando el movimiento huelguístico de 1917 en la provincia de Toledo, le propuse a mi director de máster ampliar la investigación yéndome hacia el siglo XIX y un poquito más adelante hasta la dictadura de Primo de Rivera, que precisamente, justamente también hace 100 años del golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre del 23. Me dio el ok, el visto bueno, y me puse a ampliar aquella pequeña investigación, y preguntando a especialistas sobre el tema que conozco de otras universidades, estuve revisando bibliografía a ver si aparecía esa referencia que me indicara dónde se proclamaba el Cantón de Camuñas. Bueno, pues si ven en la diapositiva que están viendo, la imagen que están viendo, obras generales de ámbito internacional, como el Movimiento Cantonal de 1873, se llama así, de José Barón, ahí es una obra que está analizada desde la perspectiva también de la llegada del socialismo y de la Primera Internacional relacionada con el movimiento cantonal en España, pero no nombra a Camuñas, no aparece. Me leí 200 y pico páginas y ahí no aparecía Camuñas. Luego hay una gran especialista en estas cuestiones, en federalismo, republicanismo, movimiento obrero, movimiento cantonal, Primera República, que es Gloria Espigado, que tiene un compendio de publicaciones que se llama la Historiografía sobre el cantonalismo, que sí que nombra a Camuñas, pero no aparece, no lo referencia tampoco, no sé de dónde lo sacó, entonces no podía tirar yo de una fuente concreta. Bueno, digo, voy a bajar un escalón, me voy a ir de lo nacional, me voy a ir a las publicaciones más cercanas a la región. Normalmente estas publicaciones están vinculadas a los historiadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, por ser su ámbito de territorio, como Isidro Sánchez y Rafael Villena, que tienen un libro en donde recuperan bastantes documentos del siglo XIX y principios del siglo XX, que se llama Testigos de lo Pasado, Castilla-La Mancha los documentos, donde hablan de la relación del movimiento obrero con el cantonalismo, pero nos hablan de un movimiento cantonal en enero de 1874, de un tal Alférez Guzmán en Ciudad Real. Y nada más, no hablan de Camuñas, ni le nombran. Hablan que no hay movimiento cantonal, que no hubo movimiento cantonal en la región, en Castilla-La Nueva por entonces. Solamente un pequeño pronunciamiento, por así decirlo, de un alférez en Ciudad Real en enero de 1874, cuando estaba acabando el movimiento cantonal. Juan Bautista, ya en 1977, si nos vamos hacia atrás, hablaba también sobre ese movimiento cantonal del alférez Guzmán en Ciudad Real, en aportación al estudio del Cantón Manchego. Fijaos en el título y en el medio, se llama Aportación al estudio del Cantón Manchego. Aquí es cuando comenzaron los estudios, con la llegada de la transición a la democracia, y tampoco aparecía el Cantón de Camuñas. Y por último, Rafael Villena, que también está vinculado a la Universidad de Castilla-La Mancha, en una obra sobre anarquista, el padre del anarquismo, que se llama Simón Lorenzo, hablaba o se preguntaba sobre la relación que pudo tener el primer movimiento obrero de la región con el cantonalismo, pero tampoco hacía una referencia explícita al Cantón de Camuñas. Yo andaba ya bastante
despistado, así que fue cuando me puse en contacto ya directamente con el pueblo, porque hubo gente, en una de las obras del primer Congreso de Historiadores de Castilla-La Mancha, ya por el 85-86, nombraban un documento que es Camuñas, un núcleo protestante en el siglo XIX, de autores locales, que creo que hay por aquí alguno, y lo hizo bastante jovencito, ¿no? dentro de su buena voluntad. Pero no lo encontraba ni en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ni en la Biblioteca de Diputación, ni en la Biblioteca Nacional, ni nada. Era una publicación, aunque me ha dicho Pedro Gallego que sí que está publicado en algún sitio, pero yo no he dado con él, y bueno, me puse en contacto con Camuñas, con el municipio, para que me mandaran el documento, pero en el documento no aparecen unas referencias, habla mucho de la comuna protestante, ¿no?, que se generó después, a través de Luis Villaseñor, pero se nombra que se proclamó cantón, y se nombran varias cuestiones, pero yo no encontraba un documento que me dijera, mira, el 24 de julio de 1873 se proclamó el cantón de Camuñas por don Luis Villaseñor. No lo había. No lo había. Y luego encontré algo que sí que me dio la pista, ¿no? Así que lo que hice fue plantear una hipótesis de partida para intentar configurar algo que no tenía una base, una sustentación documental, pero conseguir conformar algo que me hablara sobre el cantón de Camuñas. Y no hay que ceñirse a 1873, a julio de 1873. El movimiento cantonalista hay que entenderlo dentro de un contexto social y político que llevó al sexenio democrático en 1868, con la Revolución de la Gloriosa, la expulsión de Isabel II y la posterior Primera República a partir de febrero de 1873. Entonces, ¿qué hice? Irme hacia atrás o hacia adelante, contextualizar, es decir, buscar dentro del movimiento cantonalista por qué todo el mundo cita estas cuestiones e intentar configurar las figuras que protagonizaron el supuesto cantón de Camuñas. Y me tuve que acercar pues, a los aspectos políticos, sociales, no solamente de España, sino a los regionales, a los provinciales, incluso a los comarcales, para intentar descubrir los protagonistas, el proceso que se dio hacia ese supuesto cantón, ¿no?, y preguntarme la hipótesis, porque los historiadores nos planteamos una pregunta que hay que responder. ¿Existió el cantón de Camuñas? Ustedes me van a decir sí, porque lo decía mi abuelo, lo decía mi bisabuelo, que se proclamó el cantón, que no está mal dicho, porque la tradición oral también la utilizamos los historiadores. Lo que pasa es que la tradición oral tiene cierto problema, y es que se va deformando los recuerdos según van pasando las generaciones, y lo que muchas veces creemos que es cierto es medio verdad o es medio mentira. Entonces muchas veces hay que apoyarse en documentos para intentar buscar, no la verdad absoluta, pero ser lo más objetivos posibles sobre esta cuestión. Así que me puse a buscar en archivos porque no había nada que encontrar. Digo, bueno, pues vamos a hacer labor y tarea de historiador, y lo lógico y lo normal es acudir a los grandes archivos que estén vinculados que tengan documentación de esa época. Aparte del archivo histórico nacional, que es el que suele tener también bastante documentación, mandé una consulta a los archiveros, que para eso están, me dieron respuesta negativa, no tenían nada respecto a Camuñas. Me fui al archivo de la Diputación de Toledo, que por cierto están digitalizadas todas las actas de Diputación desde el siglo XIX hasta la actualidad, y encontré alguna referencia no explícitamente a Camuñas, pero no había nada. Estuve hablando con la archivera. Me fui al Archivo Histórico Provincial también a hacer una consulta. Me dijeron que Nanay, que Naranjas de la China, porque sobre esos años no había prácticamente documentación. La Capitanía General que comandaba toda esta zona de Castilla la Nueva, toda la documentación está recogida en el Archivo Histórico General Militar de Madrid. En Madrid pregunté, también hice una consulta, porque suelen recoger aquellos actos de sedición, levantamientos, pronunciamientos y cómo actuó las fuerzas de seguridad en la zona actual de Castilla-La Mancha, y me dijeron que sobre Camuñas tampoco había nada. Me fui al archivo del Congreso, donde se recogen los diarios de sesiones y donde se describe muy bien todo el proceso cantonal en julio de 1873 y más hasta enero del 74, en el que cayó el último cantón, que fue el de Cartagena. Y en el diario del Congreso aparecen todos los pronunciamientos cantonales y no aparecía el de Camuñas. Y yo ya me estaba tirando de los pelos, la verdad, porque no sabía qué entrar. Y bueno, fue también cuando empecé
a ponerme en contacto con la gente de Camuñas y a intentar acudir al archivo municipal que podía contener algo de documentación que alojarlo. Me hicieron llegar el índice del archivo y estuve aquí con José María y con Florentino. Muy amablemente ellos buscaron la documentación que podía acercarse al asunto y no había ninguna referencia respecto al cantón de Camuñas. Esto me hizo sospechar que ese periodo, por lo convulso que fue, es posible que la documentación haya desaparecido, ¿no? como tal. Entonces, o por otros avatares posteriores, como puede ser la guerra civil, donde muchas veces hubo archivos enteros que se quemaron o se destruyeron, ¿no? Acudí a esas fuentes secundarias, a la bibliografía especializada, como ya les he dicho, no aparecía nada, y lo que sí que me encontré, por parte, por ejemplo, de Florentino Caballero, es que había mucha tradición oral, ¿no? Don Luis y su actividad, ¿no? Y sobre el cantón, que ya estaba recogido en esa información que habíamos visto en Internet, y es precisamente todas las cuestiones que aparecían en Internet, en artículos, blogs y demás, hacían referencia a una obra. Todas hacen referencia a una obra que nombra el supuesto cantón manchego o la Ginebra manchega en Camuñas, que es la obra de historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo, que lo publicó por partes en 1880, 1882 y luego se hizo un compendio. Ahí sí que habla de Luis Villaseñor, de la actividad de descatolización de esta zona y de cómo se generó una pequeña Ginebra manchega o un cantón manchego. Y yo pienso y creo que es ahí cuando se ha ido formando ese mito a partir de lo que dijo Menéndez Pelayo. Pero es que tampoco hablaba de un pronunciamiento cantonal, hablaba de don Luis Villaseñor y la creación o el intento general como una especie de pequeña republiquita federal, ¿no? en esta zona con otros pueblos, pero no de un pronunciamiento cantonal. Entonces ya es cuando me puse a investigar hacia atrás para intentar contextualizar todo el asunto, ¿no? Esto es un mapa de la provincia de Toledo que está disponible en el Instituto Geográfico Nacional. Es de 1880, de unos años después del movimiento cantonal. No sé si lo ven muy bien, lo ven mejor que yo seguramente. Como pueden ver, el grueso de las poblaciones de la provincia de Toledo está en la zona norte del Tajo, bueno, incluyendo lo que es la zona de influencia de la capital de Toledo. Los montes de Toledo están prácticamente vacíos. La zona de la comarca de la Jara, en el occidente, al lado de Talavera, ahora está sufriendo bastante despoblación, también está bastante vacío. Y ahí está la comarca de la Mancha Alta, ¿no? La Mancha ocupa varias provincias, pero la Mancha Alta, que cae dentro de la provincia de Toledo. No sé si ven las líneas rojas, ¿se ven bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Las líneas rojas son las vías de tren. Las líneas de tren que había, de ferrocarril, que había en 1880. Una cuestión bastante importante para comprender cómo se introducen las ideologías o la prensa que viene de fuera con información y cómo la gente va absorbiendo cierta información. Gente que supiera leer en 1880, ojo, que es gente que estaba instruida. Normalmente era gente que pertenecía a la burguesía local, con una cierta renta, que podía acceder a unos pequeños estudios, ¿no? Que podía acceder a periódicos que venían de fuera. Si se fijan en las líneas rojas, que yo veo muy mal aquí, que es el ferrocarril, las dos líneas, hay dos, una que baja precisamente hasta Alcázar, ¿no? De San Juan, que pasa por esta zona, otra que pasa por los Llévenes, y una que pasaba por Toledo y iba hacia Portugal y que pasa por mi ciudad, por Talavera de la Reina. El famoso tren de Extremadura que tanto oímos en la televisión, ese, el que está ahí, ¿no? Bueno, pues a la hora de estudiar me di cuenta y puse en relación que el primer movimiento obrero que se dio en la década de los 60 del siglo XIX y se dio en la Mancha Alta toledana, exceptuando la capital, en Toledo, ¿no? por población. Talavera de la Reina, que sería la segunda ciudad en población, entraría después en la dinámica, pero es la Mancha Alta, que ahí la tenemos, es el mismo mapa. ¿Conocían el mapa? ¿Alguien ha entrado a la página del Instituto Geográfico Nacional? Están digitalizados, ahí pueden acceder. Yo es que me lo paso en grande viendo estas cosas. Hay gente que me ama friki y cosas así, pero de verdad, la verdad es que es curioso. Bueno, pues ahí aparece Camuñas, entre Madridejos y
y Alcázar. Supongo que esa sería la vieja vía de comunicación, no sé si ven la línea negra, que pasa por, iría hasta por Villafranca, Camuñas, bueno, Camuñas queda un poquito ahí al lado. Camuñas no se ve. No, donde está la flecha amarilla. Está señalando. Lo que pasa es que pone Valdespino, que es el arroyo, y tapa un poco, pero pone Camuñas 1536 habitantes en 1880. Madridejos, fijaos que tiene 6.263 o 68. Y Alcázar de San Juan 8.721. Es bastante población. ¿Por qué? Porque durante esa época todavía no se había dado, al estar el país prácticamente sin industrializar, exceptuando ciertas zonas como Barcelona y el País Vasco, la gente vivía en los medios rurales, ¿no? No se había dado ese éxodo que se daría a principios del siglo XX, tanto a grandes urbes o a capitales de provincia como también a América, o el posterior éxodo rural que se dio después de la Guerra Civil de los años 50 y que ha causado bastante despoblación. Aquí afortunadamente ustedes aguantan un poco, en la zona que vengo yo estamos sufriendo bastante despoblación actualmente. Bueno, yo creo que esto lo conocen todos. Lo que sí que me quiero centrar es que hay aquí como un núcleo de poblaciones que es Quintanar, Quero, Miguel Esteban, Maridejos, Urda, la propia Camuñas, Villafranca, que van a ser lo que va a ser el núcleo de la fundación de la primera agrupación obrera de la provincia de Toledo. ¿Y por qué he llegado a esta conclusión? ¿O dónde me he situado? Pues bueno, un punto de partida. No sé si alguien conoce a Josep Rubau Donadeu, que es el que están viendo en la pantalla, porque el primer congreso obrero que se dio después de la fundación de la primera agrupación de la Primera Internacional de España se dio en Barcelona en junio de 1870. Allí se presentó Josep Rubau Donadeu en representación de una agrupación de trabajadores, en concreto de 266 jornaleros de Villafranca. Algo realmente sorprendente. Y de 3 zapateros y 2 herreros, o algo así. Iba en representación de estos trabajadores, ¿no? Y digo, la primera organización obrera fehaciente está recogido en las actas del primer Congreso Obrero de Barcelona de 1870, ¿no? Bueno, pues según estuve leyendo, esto está recogido en bastante bibliografía, Fanelli, que era miembro de la Alianza Democrática Socialista de la Primera Internacional de Bakunin, porque luego se separaría entre anarquistas y marxistas, Bakunin mandó a Fanelli a España a expandir las tesis socialistas, ¿no? Y la creación de la Organización Internacional en España. Bueno, pues Fanelli fue acompañado por Josep Rubau Donadeu desde Barcelona hasta Madrid, donde había un pequeño grupo de trabajadores, eran tipógrafos, entre ellos Anselmo Lorenzo, que era toledano, y otros que estaban interesados en organizarse para reivindicar mejoras sociales y laborales para los obreros. Bueno, pues Josep Rubau Donadeu acompañó a Fanelli porque el hermano de Josep, Julio, estaba trabajando en Madrid como tipógrafo, y entre 1869, que llegaron a Madrid, y 1870, en que Josep Rubau Donadeu aparece en Barcelona representando a obreros de Villafranca de los Caballeros, en el Congreso dice Josep Rubau Donadeu que había estado no solamente en Villafranca, sino que había estado haciendo proclamas socialistas por aquel entonces en varios pueblos de la zona. Entonces comencé a seguir investigando a ver qué había ocurrido. ¿Por qué Villafranca? Ojo, que venirse desde Madrid a Villafranca de los Caballeros, a Camuñas y a toda esta zona. Lo lógico era esa vía de ferrocarril, como les he dicho, ¿no? Pero se podía haber quedado... Bueno, pararon, ¿no? Está documentado, pararon en Toledo, dieron un miti, pararon en Madridejos, dieron otro miti, pero ¿por qué acabaron aquí, en la Mancha Alta toledana? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se dio la Revolución de la Gloriosa, en septiembre de 1868, y se fue al exilio Isabel II, los comités republicanos que se fueron formando en diferentes poblaciones tomaron, digamos, por determinación, intentar llevar al país
a un sistema republicano. Luego, como ustedes saben, llegó Amadeo de Saboya, que fue nombrado rey de España, pero que duró poco, ¿no? Pero es que en Camuñas, de la Revolución de 1868, se forma un comité republicano federal, que era una decisión, no una decisión, era una tendencia, no podemos hablar de decisiones, del Partido Democrático. Estaban los unitarios, que abogaban por una república unitaria, centralista, ¿no? Y estaban los federales, que basados en las tesis de Pi y Margall, pues abogaban más por una federación, o sea, lo que se conoce, digamos, como hacer la política desde abajo, desde el municipio, ¿no? Creando pequeñas federaciones de municipios, creando luego unos entes más grandes y federándose unas con otras. Que no les resulte extraño, porque el sistema actualmente de autonomías es un sistema cuasi federal, puede entenderse así como tal, ¿no? Entonces, esa era la tendencia que se implantó en Camuñas con Luis Villaseñor, que ya había manifestado sus cuestiones en la prensa o esta tendencia antes de que llegara 1868. ¿Quiénes estaban en ese primer comité republicano federal de Camuñas? Supongo que a lo mejor incluso ustedes son familiares de alguno o descendientes de alguno de ellos. En la vicepresidencia estaba Jerónimo García Moreno, que si no me equivoco luego también sería alcalde en septiembre-octubre de 1873, porque está recogido en unas actas de diputación. En la secretaría estaba Refugio García Aguado. Como vocales estaba Reyes Cano y García, Gregorio Gallego, Hilario García, Epifanio Romero, Tomás Cano, y ojo con este, porque es Apolinar Aranda, uno de los vocales, que no sé si me dijo Florentino que era herrero o algo así, ¿no? ¿Es posible? Era tío mío. Sí, ¿y qué oficio tenía? Herrero. Era herrero, ¿no? Era herrero. Si se fijan, estamos vinculando normalmente el artesanado rural, herreros, carpinteros, ebanistas, tejedores, son aquellos que están más vinculados al primer movimiento obrero en el siglo XIX. Los jornaleros toledanos tardarían luego en entrar. Por eso hay ciertas dudas de que Josep Robado Nadeu consiguiera convencer a 266 braceros del campo para estar representados en Barcelona. Pero nos estamos encontrando que burgueses rurales, o sea, gente con cierto nivel de instrucción y de renta como Luis Villaseñor, tenía dentro del comité republicano a gente que era obrera, era herrero, aunque tuvieran una cierta renta más que un jornalero del campo en ese momento, porque el artesanado industrial tendía a tener un poquito más de renta, ¿no?, que los trabajadores del campo. Esta es una primera vinculación del primer movimiento obrero en la provincia con el comité republicano y con la concepción federalista del Estado durante la Primera República. Ahora yo creo que van entendiendo el título de la comunicación, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, pues a los republicanos federales también se les conoce como republicanos intransigentes, porque querían establecer la república sí o sí, es decir, son los que más guerra, aunque no eran muchos, normalmente durante el reinado de Amadeo de Saboya eran una minoría parlamentaria, pero eran los que más guerra daban. ¿Y cuáles eran las demandas de los republicanos federales? Bueno, y del Partido Democrático en general, pero más por los republicanos, pues era una ansia de regeneración social, de cambiar el sistema caciquista, caciquil, como quieran llamarlo, vinculado a un sistema liberal, conservador, que se ve generando desde la invasión de los franceses, que de eso saben ustedes mucho también en Camuñas, las demandas de los obreros, es decir, la abolición de las quintas, cuando mandaban a los que no tenían para pagar la redención en metálico, los mandaban a Cuba, ¿no?, los mandaban a África, a Marruecos. La abolición de las quintas es una demanda del Partido Republicano. No tenían por qué mandar a los braceros del campo, a los chavales con 15, 16 años, a África o a Cuba, y esto fue una reivindicación asumida por el Partido Republicano Federal. No se llegaron a abolir porque fue complicado hacer reemplazos y más en un contexto también en el que estamos en las guerras carlistas, que se estaban dando también en ciertos puntos de España, ¿no? Es decir, buscaban una igualdad de derechos y justicias para los trabajadores. Y algo muy importante también, y era la generalización
de una instrucción pública para toda la población, y de eso también yo creo que Camuñas sabe mucho, y a raíz de Luis y de Villaseñor, ¿no? Es una de las demandas, ¿no? Y la otra, como les he comentado, resumiendo, es una concepción del Estado completamente al que había, ¿no? Es decir, basada en el municipalismo, en que la política desde abajo, en el que el municipio es el que debe garantizar a los ciudadanos su sustento, los derechos, las libertades, ¿no? Y luego la libre federación entre municipios. Esto está basado, como les digo, en un sistema pimargaliano, es decir, de Pi Margall, ¿no? Que es una concepción completamente diferente y dentro de un sistema republicano. Porque los sistemas republicanos hay muchos. En España tenemos cierta memoria guerra-civilista, ¿no? Y a pensar en república como izquierda, ¿no? y tal, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que el republicanismo es un sistema de gobierno diferente al que había y se buscaba otro método, ¿no? En base a las demandas que reclamaba la sociedad, ¿no? Bueno, pues, como les digo, Josep Donadeu estuvo entre 1869 y 1870 por esta zona, organizó a los trabajadores de Villafranca, dijo que estuvo también en ciertos pueblos de la comarca, y resulta que en junio de 1869, es decir, 3 o 4 meses antes de que se diera, estuviera por aquí Josep Donadeu, se firmó por parte del Partido Republicano Federal en Valladolid, lo que se conoce como el Bogava, se estableció un programa político para que llevara a la Primera República y se formara pues, una república federal con José María Orense como líder de esta cuestión, ¿no? Y aparecen representados ciertos comités de territorios, ¿no? Y en cuestión, el de Castilla la Nueva estaba representado, bueno, el Toledo, a la presidencia del comité la tenía Luis Villaseñor, que estuvo en Valladolid firmando ese documento, ¿no? En nombre de Camuñas. También estaba José Bertrán, de Talavera de la Reina, de la ciudad de la que yo soy, como vicepresidente. Norberto García Rocco, que no sé si les suena. ¿Alguno les suena? ¿Es de Consuegra? No, pues es una figura muy muy importante de la zona, ¿eh? Muy importante, y ahora voy a pasar a explicar por qué. Es un párroco, de Consuegra. Era un párroco de Consuegra, ¿no? También estaba firmando, fijaos que el Partido Republicano Federal iba contra la libertad de cultos, y entre sus filas estaba firmando el Pacto Federal un párroco católico de Consuegra. Y estaba Mariano Villanueva, lógicamente, de la capital, de Toledo, ¿no? Lo que se buscaba con ese documento pues era la concepción federal democrática del Estado. Ojo, no querían romper la unidad nacional. El movimiento cantonal tiene muy mala fama, tiene un mito encima, y esto viene pues, de un discurso posterior conservador en el que se establecía que querían romper España y crear cantones diferentes, pero en realidad de lo que se trataba era de una nueva concepción del Estado en la que hubiera una libre asociación de comunidades, pero dentro de la unidad nacional del Estado español de por aquel entonces, ¿no? Bueno, pues en septiembre de 1869 se reúnen cabezas muy importantes del Partido Republicano Federal en Alcázar de San Juan, donde se establecen las bases de lo que se conoce como el Pacto Federal Manchego, es decir, ya establecieron un programa propio para esta zona. No he conseguido encontrar el documento. El Pacto Federal Castellano sí que está publicado, lo pueden encontrar en cualquier sitio, pero el Pacto Federal Manchego no. Sí que están los firmantes, que es lo que ven en el documento, en el periódico La Discusión de septiembre de 1869, donde aparece quién firma y quién no, ese Pacto Federal Manchego. Si se fijan, aparece Chinchilla, Villarrobledo, Albacete, Talavera, Consuegra, Toledo, Ciudad Real, Alcázar, Daimiel, Vélez, considerando Castilla la Nueva hasta la zona sur, ¿no? Y Priego, creo que es Priego de Córdoba, que llegaba hasta allí, los firmantes del Pacto Federal Manchego, ¿no? Pero no está el documento como tal. Está firmado esta comunicación por Luis Villaseñor en concreto el 9 de septiembre de 1869. Y lo que se pretendía establecer con la firma del Pacto Federal Manchego era establecer el Cantón Manchego, que es precisamente lo que recoge Menéndez Pelayo en su obra sobre los heterodoxos
españoles. Ojo, no estamos hablando del cantón de Camuñas, estamos hablando de un cantón manchego, de la libre federación de municipios, en concreto sus representantes, para llevar la República Federal al Estado. Sucedió en 1869 y de esos republicanos federales, algunos de tendencias bastante marcadas socialistas, pues eran bastante importantes por aquel entonces en cuanto a esa tendencia política. Nos encontramos a el propio Josep Duval Donadeu, que estuvo en la reunión de los federales en Alcázar de San Juan en 1869, y me encuentro con otro personaje que estaba también en esa reunión, que se llama Ceferino Tresserra. ¿Le suena? ¿No tienen conocimiento de Ceferino tampoco? Bueno, pues Ceferino Tresserra estuvo viviendo en Camuñas un tiempecito, no mucho, no mucho. Ceferino Tresserra es también un republicano federal de tendencia socialista que había viajado por media España, había intentado organizar a obreros en Andalucía, también hacer organizaciones de obreros en Andalucía, y con sus colegas de partido aparece aquí en Alcázar de San Juan en 1869 y viaja, se enrola en lo que se conoce como la Legión Garibaldina, que estaba luchando en Francia mientras se estaba dando la guerra franco-prusiana, que llevaría al nacimiento de Alemania como Estado y a la derrota de París. Ceferino Tresserra actuó como reportero describiendo la guerra franco-prusiana, si no me estoy equivocando, y descubrió el fenómeno de la Comuna de París, que se dio en 1871, que es un movimiento socialista autogestionado por un vacío de poder que se dio cuando se firmó la paz en esa guerra franco-prusiana, ¿no? Lo estuvo describiendo. Y cuando terminó la Comuna de París, donde se empezó a perseguir a los internacionalistas en toda Europa, porque aquello de concebir un municipio autogestionado donde los obreros se organizasen por sí mismos era considerado como una aberración en aquel momento. Es decir, se los perseguía. Sagasta, en España, declaró ilegal la primera internacional, la primera organización de internacionalistas. Muchos miembros de la Comuna de París acabaron en España. Y Ceferino Tresserra, una vez después de la Comuna, se vino a descansar a Camuñas. Supongo, esto no lo he recogido, que acogido por el Comité Republicano Federal, por Luis Villaseñor. Y en uno de los documentos, de las cartas que hay entre republicanos, hay una tesis sobre esto, que no me acuerdo exactamente quién la ha escrito ahora mismo, no me acuerdo el nombre, establece o está explicando que hacen Camuñas, y dice Ceferino Tresserra que son republicanos todos sus naturales. Así, tal cual, estamos hablando de 1831. Sí dice que son todos republicanos, y esto en parte es por culpa, o no, eso ya según se mire, por la actividad del Comité Republicano Federal presidido por Luis Villaseñor en aquel momento, y ese intento de generar un cantón manchego. Es decir, Ceferino Tresserra nos estaba dando también una pista de la generación del cantón manchego. Y una de las cuestiones que planteaba el republicanismo federal era su enfrentamiento con la Iglesia Católica, porque consideraban que la libertad de cultos era algo completamente imprescindible en una república democrática, y más cuando la Iglesia Católica por aquel entonces ya monopolizado lo que es la instrucción pública. Si abogaban por unos derechos y libertades democráticos, lo lógico es que cargaran contra aquellas instituciones que apoyaban o que monopolizaban ciertas cuestiones. Lo tienen que entender desde el punto de vista del siglo XIX, los cambios sociales y políticos que se estaban generando hasta mucho después, ¿no? Bueno, pues el firmante del Pacto Federal castellano junto a Luis Villaseñor, ese tal Norberto García Rocco, que era un párroco que había nacido en Consuegra y vivía en Consuegra, muere precisamente en septiembre, fallece, de 1869, cuando se está dando esa reunión de republicanos federales, y estaba muy vinculado a Luis Villaseñor, Norberto García Rocco, y todo el comité republicano de Camuñas y de otros pueblos de la zona va a Consuegra al entierro, al sepelio
de Norberto García Roco. Entre ellos pues estaba el propio Luis Villaseñor, estaba Ceferino Tesserra, estaba el propio Josep Rubao Donadeu, es decir, estaban todos por aquí, dando vueltas, organizando a los obreros, reuniéndose como republicanos, firmando papeles para formar el cantón manchego. Y de este trabajo que ven ahí a la derecha, porque murió con 30 y pocos años Norberto, se recogió luego los escritos que había publicado este párroco de Consuegra, que se llaman Trabajos Póstumos, y era un párroco social, o socialista, por así decirlo. Es más, lo que se recoge de él por el Comité Republicano de la zona establecía que era un católico que supo ocultar los errores del catolicismo. Lo tienen ahí, entrecomillado y en cursiva. Es como definían a Norberto, ¿no? Y el propio Norberto García Roco establecía en uno de sus escritos que Cristo estaba sin duda con los obreros andaluces, porque por aquel momento estaba dando también un gran movimiento jornalero en Andalucía, que tenían hambre, que tenían frío, que estaban desnudos, estaban enfermos y que pedían trabajo. Es decir, es curioso o paradójico que el Comité Republicano tuviera entre sus filas a este párroco, pero viendo lo que ha dado, pues es bastante coherente, ¿no? Y en ese sepelio de Norberto García Roco se da un enfrentamiento incluso armado con la Iglesia Católica de Consuegra. Esto está recogido en testimonios de la prensa, porque se monta un follón importante, porque acuden los voluntarios de la libertad, que eran los que defendían la revolución de 1868, se llegan a apuntar con armas y todo en el sepelio de Norberto, y bastante, digamos, definitorio del enfrentamiento que estaba ocurriendo. Es más, en el boletín eclesiástico del Arzobispado de Toledo, yo he consultado, digamos, las comunicaciones que hacía el arzobispo de Toledo respecto a la Primera Guerra Internacional y los estragos que estaba causando el socialismo en la zona. Es más, estaba hallando un enfrentamiento puro y duro entre las tendencias progresistas y las tendencias conservadoras a través de la instrucción pública y de la libertad o los derechos o libertades que la Iglesia Católica consideraba que eran prerrogativos suyos. Es decir, la instrucción católica, ¿no? La enseñanza, ¿no? La moral católica que imperaba, que los republicanos estaban por echar por tierra. En una de esas crónicas que aparecen en la prensa se dice, y se pone así, en un periódico que se llama La Iberia, que era de tendencia unitaria y criticaba mucho a los republicanos de esta zona, dice que don Luis Villaseñor en septiembre del 69 ya había conseguido descatolizar a los pueblos de la zona, incluso, corríjanme si me equivoco, cerrar la iglesia de Camuñas. Tal cual. Eso se establece. Aparte, se había implantado el matrimonio civil y el registro civil. Incluso se dan noticias en periodos republicanos de actuando Luis Villaseñor como notario y registrando el nacimiento civil, no católico, sin bautizar, de niños en Camuñas, ¿no? Es un cambio. Ahora no resulta algo normal, ¿no? Un registro civil. Es algo, una cuestión normal, por aquel momento, ojo, causaba ampollas y problemas, ¿no? Y esta descatolización coincide con algo que ustedes conocen bien, que es la llegada de Félix Moreno Astray al pueblo y la implantación de la Iglesia Evangelista, el protestantismo, en varios pueblos de la zona, que precisamente está vinculado con esa libertad de cultos, ¿no? Que se demandaba, y con la instrucción del pueblo, la instrucción de la gente, ¿no? Estableciendo colegios. Yo creo que va a generar también el don gallego, y esto lo he dejado un poquito aparte porque ya empieza un conflicto posterior. Yo creo que hay incluso enfrentamientos a una Semana Santa por sacar las imágenes y demás, y eso ya no me meto porque se escapa al ámbito de mi investigación, pero es cuando se establece Félix Moreno Astray, que precisamente también tiene vinculación con el regionalismo gallego, porque según Manuel Murguía es uno de los padres del regionalismo gallego, el Félix Moreno Astray, que había apostatado, ¿no? También de la Iglesia Católica, se había convertido protestante. Es decir, federalismo,
regionalismo, tiene que venir un gallego, que es el padre del regionalismo, instrucción pública, movimiento obrero, todo de la mano, ¿no? Todo vinculado con diferentes tendencias en toda esta zona. Y todo esto, después de que se acabara la Primera República y llegara a la Restauración, fue recogido por Menéndez Pelayo en esa historia de los poderosos españoles, donde cita la Ginebra manchega, ¿no? O el pequeño cantón que había establecido don Luis Villaseñor en toda esta zona. Pero es que no habla del cantón de Camuñas, es que habla del cantón manchego. Es decir, yo estoy por decirles que no es el cantón de Camuñas, es el intento de un cantón manchego de toda la zona, de todos estos pueblos de la zona. Y lo vamos a ver ahora claramente, porque en uno de los periódicos que habla despectivamente sobre Luis Villaseñor, que es republicano pero unitario, si lo tienen allí arriba a la derecha, en el recorte, dice, leo textualmente: la muy alta y poderosa república de los pueblos de Camuñas, Villafranca, Quero y Miguel Esteban de la provincia de Toledo se encuentra ya constituida. Así es de ver por las proclamas, ojo, proclamas socialistas que en su nombre se reparten y extienden. Estas proclamas socialistas se repartían, supongo que por hojas volanderas, por folletos, a los trabajadores, para organizarlos, para buscar un apoyo social como tal, ¿no? Así es también de observar por los decretos y hojas sueltas que con frecuencia arrojan a la luz, ¿no? Publican. No es de extrañar y comprendemos la diversión de aquellos vecinos. Está hablando en un tono jocoso porque lógicamente no iba a ser una república feliz, tendría sus detractores dentro del pueblo, ¿no? Como tal. Es decir, que no pasa de ser inocente. Se tratará simplemente de que este año se habrán suprimido de dichos pueblos los belenes o nacimientos y han dispuesto en su sustitución una republiquita, satíristicamente, copia de la natural, porque estamos hablando de la Primera República Española, ¿no? Con su presidentito, hace referencia a Luis Villaseñor, es decir, le ponían como una republiquita, pero en realidad, si lo entendemos dentro del contexto social y político, era eso, ¿no? Es decir, nos encontramos ante una preocupación por el estado de los trabajadores por parte del Partido Republicano como tal, una búsqueda de una base social, es decir, un apoyo social para atraerlos al republicanismo. La propaganda socialista a base de hojas sueltas por los pueblos de la zona como Camuñas, Villafranca, Quero, Miguel Esteban, firmados por el propio Luis Villaseñor. La posible constitución de organizaciones obreras, entre ellas la de Villafranca, que esa está constatada. Y además, Luis Villaseñor, según un estudio de Enrique Sánchez Lubián, que es un periodista de Toledo, yo no he encontrado la referencia, su programa la tendrá. La Solidaridad es un periódico internacionalista publicado en Madrid. Se dice que Luis Villaseñor estuvo visitando la redacción de este periódico, porque luego se puso en marcha un periódico con Millán, por Félix Millán, que se llamaba El Trueno, ¿no? Félix Moreno, se llamaba El Trueno, puso un periódico en marcha que se llamaba El Trueno. Y luego desde Quintanar hicieron contrapropaganda con un pueblo que se llamaba El Pararrayos, para parar el trueno. Sí, para que esas proclamas socialistas a través del trueno, pues fueran, es decir, había también sus conflictos, ¿no? Pero es que Villaseñor estuvo visitando la redacción de este periódico internacionalista y obrero, es otra vinculación con el movimiento obrero. Es más, después de que cayeran varios cantones en el verano del 73 y todavía quedaba el de Cartagena, en las actas recogidas en el Consejo de la Primera Internacional, que estaba situada en Alcoy por aquel entonces, bueno, había una comisión, hay comunicaciones con Apolinar Aranda. Hay comunicaciones con Apolinar Aranda instándole a que todavía, aunque la Internacional ya estaba ilegalizada, pusiera en marcha, por favor, una organización obrera en Camuñas. Hay cartas y están publicadas invitándole a que pusiera en marcha esa organización obrera. Es más, se dice en esas cartas recogidas que Apolinar Aranda estaba suscrito a otro periódico internacionalista que se llama El Condenado, y que había varios individuos de Camuñas que también estaban suscritos a ese periódico internacionalista. No están sus nombres, está el de Apolinar porque aparece como suscriptor, es decir, que recibía los periódicos y luego los repartía
por los trabajadores de la zona. Y hablando de movimiento obrero, como hemos visto, estos son los primeros núcleos de movimiento obrero. Esto está en mi tesis y es lo que he presentado a mi director, de las primeras organizaciones obreras en la provincia de Toledo durante el sexenio democrático. La de Villafranca de los Caballeros, que es la primera, otra en Quintanar de la Orden, otra en Villatobas, la de Toledo, lógicamente, porque pararon a hacer propaganda, otra en Fuensalida, y lo que aparece en color que ven ahí, veis, son suscripciones a prensa internacionalista. No quiere decir que haya una organización obrera como tal organizada con su comité, sino que ahí estaba llegando prensa internacionalista, se estaba organizando el movimiento obrero. Como ven, el núcleo central, aunque son pocos, está en la Mancha toledana, ¿no? Tienen también en Camuñas esa suscripción de Apolinar Aranda al condenado, ¿no? Madridejos también, hay otra en los Navalucillos, pero esa está vinculada a una ferrería donde había bastantes trabajadores, la ferrería de San José del Mazo, en Navalucillos, y luego en Talavera de la Reina, que por población y por comunicación, y en la parte occidental, en Puente del Arzobispo y Valdebandeja. Luego van surgiendo algunas más, pero desaparecen con la llegada de la Restauración porque los anarquistas eran de tendencia más comunista. Fueron perseguidos en los primeros años de la Restauración, entre 1874 hasta 1883 y demás, que ya se da una cierta libertad de asociación a los trabajadores. Y vamos, y ya voy acabando, que creo que me estoy adelantando, vamos a hablar de lo que es el propio cantón y acabamos ya, ¿no? Es decir, Amadeo de Saboya abdica el 11 de febrero de 1873, se proclama la Primera República y los republicanos federales pues comienzan a impacientarse y proclaman el levantamiento cantonal en diferentes puntos de España, Andalucía, Levante y demás, y se dice que en julio el cantón de Camuñas, pero como les he dicho, no existe algo que nos diga que se proclamó como tal día. No aparece, ¿no? Está todo basado en la tradición oral, que si los moldes de acuñación de moneda, ¿no? Lo otro sí que está documentado, lo que es el enfrentamiento con la Iglesia Católica y demás, pero lo que encontramos es que todo está basado en la tradición oral. Y ya buscando, porque yo quería un documento que me dijera la proclamación del cantón, en ese documento que ven ahí, que se llama Historias, publicado por don Eugenio García Ruiz, que fue ministro de Gobernación de la Primera República, pero ojo, de la otra tendencia, de la tendencia unitaria, sí que dice que don Luis Villaseñor, entre comillas, trató de establecer un cantón. Trató. Supongo que fue algo completamente efímero. Cuando se dieron todos los levantamientos cantonales, él diría, yo también. Pero al día siguiente, según se formó la represión que llevaría a cabo la anulación de todos los cantones, diría que nada más. Entonces, bueno, pues, conclusiones que podemos sacar de todo lo que he expuesto ahora mismo. No podemos hablar de un cantón de Camuñas, podemos hablar de un proyecto de cambio social y político dentro del movimiento cantonal en la Mancha Alta toledana, o como tal, entre comillas, hablar de un cantón, o un posible cantón manchego por parte de los republicanos federales, o una actitud cantonal previa, porque esto viene desde 1869. Y una completa vinculación con el movimiento obrero, buscando unas mejores bases sociales para los trabajadores y vinculado a lo que es la burguesía local, que esto ocurre que en otros cantones, como es Luis Villaseñor, que era un rentista bastante alto, ¿no? Es decir, el movimiento cantonal en la zona de la Mancha toledana parte al menos desde 1869. Y como epílogo les pongo esto, porque les he citado un movimiento cantonal en Ciudad Real en 1874, donde se nombra a un tal Alfredo Guzmán, que no se sabía si era cantonalista o era carlista. El caso es que le persiguen, ¿no? Ya acabando con todo el movimiento cantonal en España. Y resulta que le persigue un tal Luis Villaseñor y de la Oliva. Y lo ha estudiado esa persona que les comentaba al principio, pero dice que no es el mismo. Cosa que me extraña que tenga los dos mismos apellidos. Como tal. Entonces ya me puse a buscar, digo, ya acabo con esto, digo, porque ya por curiosidad, y me encontré en la biblioteca del Ministerio de Defensa un documento en el que se licencia como capitán de escopeteros a Luis Villaseñor y de la Oliva, que fue precisamente el que dio o intentó dar caza
a este cantonalista o carlista, fijaos, de un cantón a otro intentando dar caza en Ciudad Real, a principios de 1874. El licenciado Levi Villaseñor, si es él, supongo que sí, en 1875, es decir, cuando llega la Restauración, a todos estos republicanos federales pues se los intentan, digamos, quitarlos de puestos de relevancia o de la administración, ¿no? Y con eso pues he acabado esta exposición, así que si quieren ahora, como me he despedido un poquito, les dejo 5 minutitos si tienen que hacer alguna pregunta, alguna aclaración, dentro de lo que yo sepa. No me pongan en un aprieto, ¿vale? Pero espero que hayan disfrutado de este tema.